Leonardo creía que nada, absolutamente nada podía quebrantar sus convicciones. Tenía dinero, poder y respeto. Pensaba que estos tres pilares lo mantenían intocable, frío como el mármol. Pero cuando Clara entró en su vida, esa certeza empezó a resquebrajarse. Cada día, con cada prueba que le imponía, sucedía algo inesperado. En lugar de retroceder, ella avanzaba. En lugar de humillarse, alzó la barbilla y mostró una dignidad que él no comprendía. Y eso fue exactamente lo que empezó a molestarlo. Durante los primeros 30 días, Leonardo organizó cenas llenas de lujo y engaño, deseando que Clara se perdiera en el brillo del oro y las risas de sus falsos amigos. Pero ella no se inmutó. Mientras los demás bebían de copas de cristal, Clara ofreció una simple palabra, una sonrisa sincera, y eso fue precisamente lo que atrajo miradas, no de lujuria, sino de admiración. Todos querían acercarse a ella, mientras que Leonardo, con toda su riqueza, era visto como el hombre distante e inalcanzable. Y aquí viene el primero choque interno. Él, el respetado director ejecutivo, empezó a sentir envidia, no de lo que Clara tenía, sino de lo que era. Y por primera vez Leonardo experimentó una amarga sensación. Estar en la misma habitación con alguien capaz de brillar más que él, sin necesitar nada más que su propia alma. Pero la guerra estaba lejos de terminar. En el segundo mes, Leonardo intensificó las pruebas. Sometió a Clara a situaciones humillantes. Le ordenó organizar eventos sola y la dejó a merced de miradas críticas y palabras venenosas. Todos decían, no lo logrará, se rendirá. Pero al caer la noche, Clara seguía allí. ¿Cansada? Sí. ¿Herida? Sí, pero firme, como una roca en medio de la tormenta. Y ahí fue cuando se produjo el punto de inflexión más importante. Durante un viaje de negocios, Leonardo tuvo que llevar a Clara a un evento internacional, lleno de figuras poderosas, donde claramente no encajaba. Esperaba que fuera el blanco de las bromas, que perdiera la compostura. Pero no. Clara, con su inglés sencillo y su impresionante serenidad, terminó conquistando incluso a los extranjeros más arrogantes. Y, una vez más, el poderoso Leonardo quedó relegado a un segundo plano. Aquí es donde el público debe comprender. Ya no era solo un juego. Leonardo ya no podía dormir sin pensar en Clara. Ya no podía tomar decisiones sin imaginar cómo reaccionaría ella. Y el director ejecutivo, el hombre que creía controlarlo todo, empezó a darse cuenta de que lo controlaba no una mujer, sino algo que nunca quiso admitir, el amor. Y entonces llegó la noche de la tormenta. Atrapados en una cabaña aislada, sin seguridad, sin lujos, solo ellos dos y el sonido del trueno. Fue en ese silencio, interrumpido por un rayo, que Leonardo se derrumbó. Le contó a Clara su pasado, una pérdida dolorosa, una traición que lo marcó, un amor que murió antes de siquiera florecer. Confesó su miedo a entregarse de nuevo, y Clara, sin largos discursos, simplemente mano sobre la de él y dijo, «El amor verdadero no te quita nada, Leonardo, te lo devuelve». Esas palabras resonaron en su mente como un juramento. En ese instante, algo se rompió, o quizás algo se reconstruyó. Pero cuidado, la fecha límite se acercaba. Se acercaba el tercer mes, y Leonardo se desesperaba cada día más. Temía que, al terminar el desafío, Clara se marchara, que lo hubiera soportado todo solo para cumplir su palabra, y luego desapareciera de su vida. El hombre que nunca había temido perder millones, ahora temblaba ante la perspectiva de perder a una sola persona. Y aquí está el clímax del cambio. El último día, frente a todos los invitados, Leonardo alzó la voz. El salón estaba abarrotado. Silencio absoluto. Todos esperaban que anunciara la victoria de su propio orgullo, pero con lágrimas en los ojos dijo, «Clara no solo sobrevivió los 3 meses, me venció mi arrogancia, mi orgullo y mi miedo. Y por eso no solo quiero cumplir un desafío,
Quiero cumplir una promesa de toda la vida. Clara, ¿quieres casarte conmigo? Toda la sala contuvo la respiración, y Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: «Ya lo sabía, Leonardo. Solo esperaba que tú también lo creyeras». Y en ese instante, el frío, calculador e intocable director ejecutivo se rindió, no a una apuesta sino al amor verdadero. Y si has llegado hasta aquí, significa que esta historia también te ha tocado el corazón. Así que te invito, suscríbete al canal ahora para seguir más historias emocionantes como esta. Historias de amor, lucha y giros inesperados que pueden cambiar tu perspectiva de la vida. No te pierdas el siguiente capítulo. Tu clic podría ser el comienzo de un nuevo viaje. Leonardo creía haber ganado todas las batallas de la vida, pero la más importante apenas comenzaba. La propuesta de matrimonio pública dejó a todos en shock. Los invitados se miraron con incredulidad, mientras algunos susurraban: ¿está realmente enamorado el poderoso director ejecutivo? ¿O es solo otra estrategia para impresionar? A Clara, con su sencillez, no le importaban las lenguas venenosas. Para ella solo había una verdad: Leonardo estaba cambiando. Pero estaba realmente listo para abandonar la armadura que había usado toda su vida. Los días siguientes fueron una verdadera prueba, no para Clara, sino para él. Leonardo se encontró ante un dilema: aprender a ser vulnerable o seguir siendo el hombre de hielo. Y aquí está el punto clave: no sabía cómo manejar sus propios sentimientos. Había noches en que Leonardo se despertaba asustado, abrumado por el miedo a perderlo todo de nuevo. Miraba a Clara durmiendo a su lado y se preguntaba: ¿y si me deja? ¿Y si todo esto es solo un sueño? Este temor carcomía al hombre que había enfrentado crisis corporativas y tribunales enteros sin vacilar. Ahora su mayor debilidad era el amor. Clara lo notaba. Sabía que su corazón estaba en guerra, pero en lugar de presionar, esperó. Demostró paciencia, ofreció cariño con pequeños gestos, y su mayor fortaleza residía precisamente en no exigir nada. Pero, como en toda buena historia de amor y drama, el destino no lo pondría fácil. Una exprometida de Leonardo, una mujer de la alta sociedad, arrogante y vengativa, apareció de la nada. El salón de baile de la mansión se llenó de rumores cuando apareció en un evento y declaró ante todos: «Leonardo, ¿de verdad vas a tirar tu reputación a la basura por una chica sin nombre y sin fortuna?» El silencio fue inmediato. Era el enfrentamiento que todos querían ver. Las miradas se volvieron hacia Leonardo, esperando que cediera, que defendiera su imagen como siempre lo había hecho. Pero, para sorpresa de todos, tomó firmemente la mano de Clara y respondió: «Sí, porque solo ella me dio lo que ningún dinero podría comprar: paz». Ese momento revolucionó la sala. Algunos rieron, otros aplaudieron, pero ahí estaba la prueba. El director ejecutivo ya no era el mismo. Aún así, las dificultades no habían terminado. Comenzaron a surgir rumores. Dentro de la compañía, directores influyentes acusaron a Clara de oportunista, afirmando que su presencia empañaba la imagen del Imperio Vasconcelos. Leonardo se vio dividido entre proteger su imperio y proteger a la mujer que amaba. Y aquí viene otro gancho poderoso. En lugar de esconderse tras Clara, decidió confrontarlos. Convocó a todos a una reunión y frente a los accionistas declaró: «Pueden dudar de mi decisión, pueden criticar mis sentimientos, pero nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a cuestionar a la mujer que estuvo a mi lado 3 meses y no se rindió cuando todos apostaban a que caería. Si se resistió a mí, puede resistirse a cualquier cosa». Toda la sala quedó en silencio, y en ese instante, Clara demostró ser más que una elección amorosa. Se convirtió en parte de la fuerza que sostenía a Leonardo. Pero el mayor desafío estaba por llegar. La boda se acercaba, y con ella la presión mediática, los juicios, las comparaciones. Clara, acostumbrada a la sencillez,
Empezó a sentir el peso del mundo millonario. Se preguntó, ¿puedo vivir en este universo sin perder quién soy? Y aquí está el detalle que cautiva al público. Su amor era más fuerte que nunca, pero ambos sabían que el amor no era suficiente. Tuvieron que luchar, día tras día, contra todo lo que los rodeaba. En vísperas de la boda, Leonardo encontró a Clara sola en el jardín de la mansión. Ella miraba al cielo y lloraba en silencio. Se acercó a ella, preocupado. ¿Tienes miedo de mí, Clara? Ella meneó la cabeza y dijo, no te tengo miedo, Leonardo. Le tengo miedo al mundo, miedo de que nos separe. Él sostuvo su rostro, la miró a los ojos llenos de lágrimas y respondió, el mundo intentó separarme de todo lo que una vez amé. No permitiré que vuelva a suceder. A ti no. Este juramento resonó como un trueno en sus almas. Y así, frente a todos, en el altar, Leonardo ya no era el frío director ejecutivo. Era simplemente un hombre enamorado que por fin había comprendido que el amor verdadero no es una lucha de poder, sino una entrega total. Si esta historia te conmovió, imagina cuántas más te esperan. Así que no pierdas tiempo. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de estas narraciones que conmueven, sorprenden y demuestran que el amor es capaz de transformar hasta los corazones más duros. La boda de Leonardo y Clara no fue solo un evento suntuoso. Fue un espectáculo que dividió la opinión pública en todo el país. Por un lado, la prensa publicó titulares que dudaban de la sinceridad de su unión. Por otro, la gente común se conmovió con la historia de la joven sencilla que conquistó al hombre más poderoso de la ciudad. En el altar, todos esperaban ver a un Leonardo calculador y frío, preocupado solo por su imagen. Pero lo que presenciaron fue algo diferente. Temblaba. Sí, el director ejecutivo que había enfrentado al tribunal sin bajar la vista, ahora apenas contenía su emoción. Cuando Clara apareció con su sencillo y práctico vestido, llevando solo un ramo de flores blancas, toda la sala contuvo la respiración. Y aquí está el gancho que nadie esperaba. En lugar de discursos preparados y ensayados, Leonardo se detuvo frente a ella, respiró profundamente y con voz entrecortada confesó delante de todos. Clara, no solo ganaste mi reto, ganaste al hombre que era. Hoy, ante el mundo, me entrego a ti, no porque lo prometí, sino porque ya no puedo vivir sin ti. Las lágrimas fluyeron, e incluso los críticos más fríos sintieron el peso de ese momento. Pero, como en toda gran historia, la vida no se trata solo de felices para siempre. La luna de miel fue breve, marcada por una felicidad que parecía inalcanzable. Leonardo descubrió placeres sencillos, caminar de la mano por la playa, comer en pequeños restaurantes, escuchar a Clara reír con total tranquilidad. Para él, cada gesto era una revelación, como si por fin aprendiera a vivir. Pero la realidad pronto llamó a la puerta. De regreso, los titulares cambiaron de tono. Las fotos de Clara estaban plagadas de crueles subtítulos. La plebeya que se convirtió en princesa, oportunista o apasionado, y lo que se suponía que sería una vida de paz, se convirtió en una batalla diaria contra la opinión pública. Y aquí viene otro más momento de tensión. Leonardo empezó a sentirse culpable. Vio a Clara llorar en secreto, vio cómo sus fuerzas se debilitaban ante las críticas y la ira en su interior crecía, hasta que, en una rueda de prensa, un reportero se atrevió a preguntar, «Leonardo, ¿no crees que tu esposa destruyó la credibilidad de tu imagen?» La sala quedó en silencio. Los flashes de las cámaras destellaron, esperando una respuesta dura, un corte cruel, como siempre. Pero, para sorpresa de todos, Leonardo se levantó y dijo, «No, ella fue quien salvó mi imagen, no era más que un título. Hoy soy un hombre». La frase resonó en las noticias, se convirtió en titulares y se viralizó en redes sociales. Y más que nunca, el mundo lo entendió. Leonardo estaba actuando.
Estaba realmente enamorado. Sin embargo, el mayor desafío aún provendría de dentro. Clara comenzó a cuestionarse. ¿Puedo vivir para siempre en este mundo de lujo? Me estoy perdiendo en algo que nunca quise. Una noche, sola en el jardín de la mansión, dejó escapar sus dudas. Leonardo la encontró llorando y por primera vez se dio cuenta de que no era el único con miedos. Clara también estaba en conflicto consigo misma. Leonardo, tengo miedo de que un día te despiertes y te des en cuenta de que no pertenezco a tu mundo. La abrazó fuerte y respondió con voz firme. Clara, no perteneces a mi mundo, eres mi mundo. Todo lo que he construido no tiene sentido sin ti. Esa frase lo cambió todo. La duda se convirtió en certeza. El miedo dio paso al coraje, y Clara comprendió que no tenía que encajar, tenía que crear un nuevo mundo junto a él. Pero antes de que la paz llegara, surgió otro obstáculo, un escándalo en la empresa de Leonardo. Se perdió un contrato multimillonario, y los accionistas culparon a la distracción causada por la boda. Fue un golpe duro, capaz de destrozar cualquier relación. Y aquí es donde el gancho más fuerte sucede por primera vez. Leonardo pensó en rendirse, en retirarse, en protegerse. Pero Clara, la misma mujer que había soportado 3 meses de pruebas, se plantó ante él y le dijo: «Me pusiste a prueba para ver si podía quedarme a tu lado. Ahora me toca a mí ponerte a prueba. ¿Renunciarás al amor a primera vista?». Estas palabras le impactaron el alma como un rayo. Leonardo, conmovido, comprendió que la sencilla mujer se había convertido en su mayor fortaleza. No fue él quien protegió a Clara, fue ella quien, con su valentía, protegió su amor. Y así, uno al lado del otro, enfrentaron la crisis, demostrando al mundo que no eran solo una pareja improbable, sino una pareja inquebrantable. Si esta parte de la historia te dio escalofríos, imagínate lo que viene. No te lo pierdas. Suscríbete al canal ahora y sigue cada nueva narrativa. Son historias intensas, llenas de emoción, drama y giros inesperados que pueden cambiar tu perspectiva sobre el amor. Activa la campana y ven a vivir este universo conmigo. Leonardo y Clara creyeron, por un breve instante, que tras la tormenta llegaría la calma. Pero el destino parecía decidido a ponerlos a prueba. La empresa de Leonardo aún se recuperaba del escándalo, y cada reunión era una guerra contra los directores que lo acusaban de estar cegado por el amor. El hombre que una vez inspiraba respeto, ahora era visto por muchos como vulnerable, y eso lo carcomía. Él, acostumbrado a dominar cualquier habitación, empezó a oír susurros. El matrimonio lo ha debilitado. El ego de Leonardo ardía como un hierro candente, y el miedo a perder el imperio que había construido con tanto esfuerzo lo mantenía despierto por las noches. Pero Clara veía lo que nadie más podía. En el silencio de la madrugada, cuando él se encerraba en su oficina, ella se acercaba, ponía una taza de café en la mesa y decía: «No tienes que luchar solo, estoy aquí». Y aquí es donde el público contiene la respiración. Leonardo nunca había compartido sus luchas con nadie, pero poco a poco empezó a comprender que con ella, a su lado, incluso las cargas más pesadas se volvían soportables. Sin embargo, el mundo no perdona a los fuertes cuando demuestran debilidad. Un ex socio resentido y traicionero decidió atacar. Difundió mentiras en la prensa, afirmando que Clara estaba interesada en controlar la fortuna de Leonardo. Titulares crueles inundaron los periódicos: el ascenso de la esposa de una cazafortunas. Clara lloró en silencio, pero cuando Leonardo se enteró, algo despertó en él. El hombre frío de antaño parecía haber renacido, no para alejarla, sino para defenderla. En una conferencia de prensa abarrotada, alzó la voz y dijo: «La mujer a la que llamas cazafortunas fue la única que me defendió cuando todos los demás se rindieron. Si alguien merece mi imperio, es Clara, porque sin ella nada de esto tendría valor».
La sala se llenó de aplausos, pero también de conmoción. El director ejecutivo, que siempre había hablado de números, ahora hablaba de sentimientos, y esta vulnerabilidad se convirtió en su mayor arma. Sin embargo, la batalla interna aún no había terminado. Al tercer mes de matrimonio, Clara descubrió algo que podría cambiarlo todo. Estaba embarazada. La noticia, que debería haberle traído solo alegría, despertó en ella un profundo temor. ¿Estaría Leonardo, tan acostumbrado al control y a las enormes responsabilidades, preparado para la paternidad? Aquí está el gancho, que aguanta hasta el más frío. Clara ocultó su embarazo durante semanas, temiendo su reacción. Mientras tanto, Leonardo presentía que algo andaba mal. Sus noches de aislamiento, su mirada distante, sus sonrisas forzadas. Sabía que había un secreto, pero no tuvo el valor de presionarla. Hasta que una mañana, al ver a Clara desmayarse en el jardín, comprendió la verdad. El médico se lo confirmó. Embarazada. Leonardo estaba conmocionado. Silencio absoluto. La habitación parecía dar vueltas. El hombre que nunca se rindió ante las crisis financieras ahora temblaba ante la idea de sostener a un bebé en brazos. Y aquí está el clímax emocional. En lugar de explotar, simplemente se arrodilló frente a ella, le tocó el vientre y murmuró: «Me diste el regalo más grande de mi vida». Las lágrimas de Clara cayeron al instante. El arrogante director ejecutivo se había ido. Ante ella solo estaba un hombre vulnerable, enamorado y ahora padre. Pero, como en toda gran historia, la felicidad trajo nuevas sombras. La noticia del embarazo corrió como la pólvora por los medios. Los críticos afirmaron que Clara estaba garantizando herederos para encarcelar aún más a Leonardo. Viejos enemigos resurgieron, dispuestos a usar al bebé como blanco de chantaje. Y aquí está el gancho más poderoso. Hasta ahora Leonardo juró que nada, absolutamente nada, le pasaría a su hijo. Por primera vez, no luchaba solo por orgullo o poder. Ahora luchaba por una familia, y Clara, quien ya había sido puesta a prueba por él, comprendió que ahora sería ella quien pondría a prueba el amor de Leonardo. Porque ser padre, esposo y director ejecutivo requeriría más que riqueza, requeriría valentía, dedicación y sacrificio. El público necesitaba sentir esto. La verdadera historia apenas comenzaba. El desafío de 3 meses había terminado, pero el reto de su vida estaba a punto de comenzar. Si esta parte de la historia te llamó la atención, no te pierdas lo que sigue. Suscríbete al canal, ahora sigue cada capítulo de este viaje de amor, valentía y superación. Estas historias son conmovedoras, sorprendentes y demuestran que el amor verdadero puede transformar hasta los corazones más duros. Activa la campana y vive esta experiencia conmigo. La noticia del embarazo trastocó la vida de Clara y Leonardo. Para ella fue el comienzo de un sueño. Para él, una aventura a lo desconocido. El hombre que dirigía empresas y decidía el futuro de miles de empleados, se encontraba ahora ante algo que ningún contrato podía controlar: la llegada de un hijo. Y el mundo, una vez más, no tuvo piedad. La prensa exploró cada detalle, con titulares que gritaban: «El heredero del Imperio Vasconcelos está en camino». Los paparazzi rodeaban la mansión, los directores de la empresa hablaban en reuniones sobre la sucesión y viejos enemigos veían al bebé como una nueva arma para atacar a Leonardo. Pero el mayor desafío no vino de afuera, vino de adentro. Clara empezó a sentir el peso de la presión. Los médicos le ordenaron reposo absoluto, pero la ansiedad le impedía dormir. Y Leonardo, a pesar de intentar ser fuerte, mostraba cada vez más sus debilidades. Y aquí está el primer gancho de esta etapa. Una noche se despertó y encontró a Clara en el balcón, llorando en silencio. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó preocupado. «Me temo que no soy suficiente. Me temo que el mundo aplastará a nuestra familia».
Leonardo le tomó las manos y le respondió con firmeza. Clara, si tengo que enfrentarme al mundo entero para protegerte a ti y a nuestro hijo, lo haré, cueste lo que cueste. Pero el precio sería demasiado alto. A los 6 meses de embarazo, una amenaza surgió del lugar más inesperado. El ex socio que ya había intentado destruir a Leonardo reapareció, ahora con más audacia, insinuando tener pruebas de corrupción en la empresa. Y para colmo, difundió el rumor de que Clara estaba involucrada. Este fue el golpe que podría arruinar no solo la carrera de Leonardo, sino también la imagen de Clara como madre. Y aquí viene el clímax suspendido. Leonardo fue citado a declarar en una audiencia pública. El director ejecutivo, que siempre había dominado sus palabras, ahora sabía que cualquier desliz podía costarle la confianza al mundo entero. Clara, a pesar de estar embarazada y frágil, decidió acompañarlo. Sabía que su lugar estaba a su lado, incluso si eso significaba enfrentarse a cámaras, periodistas y jueces. Al llegar al juzgado, toda la sala se giró para mirar a la sencilla mujer que desafiaba a la élite. Algunos susurraban, otros se burlaban, pero Clara se mantuvo firme. Y aquí está el gancho que atrapa a la audiencia durante el testimonio, cuando el fiscal insinúa que Clara se casó solo por interés personal. Leonardo pierde el control, se pone de pie y delante de todos declara: si amar a Clara se considera egoísta, entonces declárame culpable, porque es el único interés que me ha guiado desde el día en que llegó a mi vida. La sala del tribunal quedó en silencio. Las cámaras captaron cada lágrima que corría por el rostro de Clara, y en ese instante el país entero vio que no había una actuación, había amor verdadero. Pero incluso con la victoria moral, la guerra aún no había terminado. Las amenazas continuaban, el negocio era inestable y Clara se puso de parto antes de lo previsto. El miedo se apoderó de la mansión. Los médicos acudieron a toda prisa. Leonardo temblaba y todo parecía una pesadilla a punto de engullirlos a ambos. Y aquí viene el momento que nadie puede dejar de ver mientras Clara era llevada de urgencia a la sala de partos. Leonardo se arrodilló en el pasillo y rezó una oración que jamás imaginó. El hombre que nunca había creído en el amor ahora le rogaba a Dios que salvara a la mujer de su vida y al hijo que nunca conoció. Las horas se arrastraron como siglos, hasta que finalmente el llanto de un bebé resonó por el hospital. Era un niño sano y fuerte, pero Clara, agotada, tardó un poco en abrir los ojos. Leonardo le tomó la mano y dijo, con la voz entrecortada: «Has vuelto a ganar, mi amor. Ahora somos 3, y nada, absolutamente nada, nos separará». El público debería sentir un profundo dolor en este punto. La historia que comenzó con un desafío frío se convierte ahora en algo impredecible, una familia que nace en medio del caos. Y aquí está el último gancho de este capítulo. Mientras Leonardo acunaba a su hijo por primera vez, una sombra apareció en la puerta del hospital. Su expareja observaba desde lejos con una sonrisa cínica. La guerra estaba lejos de terminar. El nacimiento del bebé parecía haber marcado una nueva etapa en la vida de Leonardo y Clara. Ese llanto, tan leve y a la vez tan potente, lo cambió todo. El hombre frío, que antes se había escondido tras números y contratos, ahora se encontraba con su hijo en brazos, incapaz de contener las lágrimas. Pero el público necesita sentir la verdad. Su felicidad no sería eterna, todavía no. En los días siguientes, la vida parecía perfecta. Leonardo pasaba horas viendo a Clara mecer al bebé, admirando su dulce sonrisa, incluso exhausta. Por primera vez se sintió completo, pero era precisamente esta plenitud la que atraería la envidia de sus enemigos. El resentido expareja, quien ya había intentado destruir a la pareja, no se había rendido. Todo lo contrario. Estaba esperando el momento oportuno para atacar, y ese momento llegó cuando Clara y el bebé recibieron el alta hospitalaria. Al salir,
rodeados de fotógrafos y periodistas, estalló un escándalo. Un supuesto testigo se presentó y afirmó que el hijo de Clara no era de Leonardo, sino fruto de una aventura secreta. La conmoción fue devastadora. Los titulares crueles llenaron los periódicos. El hijo del escándalo se encuentra dentro del imperio de Vasconcelos. Clara lloró en silencio, pero la mirada que Leonardo dirigió al mundo lo decía todo. Nadie, absolutamente nadie, cuestionaría a su familia. Y aquí está el gancho que atrapa a la audiencia. En lugar de marcharse, como muchos esperaban, Leonardo ofreció una rueda de prensa en el vestíbulo de la empresa. Con Clara y el bebé a su lado, se enfrentó a decenas de cámaras y declaró: «Si alguien aquí se atreve a cuestionar la paternidad de mi hijo, que venga a mí con pruebas. Hasta entonces, que todos sepan, este niño es mi sangre, mi vida, mi legado, y quien lo toque, me toca a mí». El silencio invadió la sala. El director ejecutivo, que antes había hablado de cifras, ahora hablaba de amor y protección. El impacto fue tan grande que incluso algunos de sus enemigos retrocedieron. Pero un detalle pasó desapercibido para muchos. Entre los reporteros había un hombre misterioso que observaba cada movimiento de Clara. Y aquí es donde la tensión aumenta. Esa mirada no era de curiosidad periodística, era de odio. En los días siguientes, Clara empezó a sentir el peso de las amenazas. Llamadas anónimas, cartas en Nureset, la puerta de la mansión, promesas de venganza. Leonardo reforzó la seguridad, pero en el fondo lo sabía. No se trataba solo de proteger el imperio, sino también el corazón de su familia. Y mientras tanto, un nuevo conflicto surgió en su interior. Leonardo quería estar presente, presenciar cada sonrisa y llanto del bebé, pero el imperio exigía su atención. Los accionistas presionaban, los contratos amenazaban con derrumbarse, y el hombre se sentía dividido. Cuanto más tiempo pasaba en la oficina, más notaba la mirada triste de Clara. Ella no dijo nada, pero sus ojos gritaban: «No me dejes solo en esta batalla». Este es el punto de ruptura que atrapa a la audiencia. Leonardo, por primera vez, se dio cuenta de que podía perder algo mucho más valioso que su fortuna, la mujer que transformó su vida. Una noche, exhausto, regresó a casa y encontró a Clara llorando en su habitación, con el bebé durmiendo a su lado. Ella se derrumbó y dijo: «Leonardo, soporté 3 meses de humillación para demostrarte que te amaba. Ahora, quien necesita demostrar algo eres tú. Demuestra que eres capaz de luchar no solo como director ejecutivo, sino también como esposo y padre». Estas palabras le cayeron como una sentencia. No había accionista, ni enemigo, ni contrato que valiera más que eso. Y aquí es donde el gancho más fuerte en esta parte sucede. Leonardo tomó una decisión inesperada. Al día siguiente, frente a su equipo, anunció que dejaría temporalmente la presidencia de la empresa para dedicarse a su familia. La conmoción fue inmediata. Los titulares estallaron, el imperio sin su líder. El amor triunfó sobre los negocios. Pero por una vez, a Leonardo no le importó. Sabía que era la única manera de demostrarles a Clara y a su hijo que eran su prioridad. Pero, ¿aceptaría el mundo corporativo esta ausencia? ¿O esta misma ausencia abriría la puerta a que sus enemigos atacaran con mayor fuerza? El público necesita entender. El desafío de 3 meses había terminado, pero el desafío de toda una vida apenas estaba comenzando. Si esta parte te conmovió, no te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete al canal ahora y activa la campana, porque la historia de Leonardo, Clara y su hijo te sorprenderá aún más. Te esperan traiciones, derrotas y victorias, y no te las puedes perder. Cuando Leonardo anunció que dejaría el cargo de director ejecutivo para dedicarse a su familia, el mundo empresarial quedó conmocionado. Algunos aplaudieron su valentía, pero otros lo consideraron una debilidad imperdonable.
Los accionistas, acostumbrados a la crueldad del director ejecutivo, comenzaron a murmurar. Ha perdido la concentración. Está distraído por una mujer y un niño. El imperio está en peligro. Y fue en este vacío donde surgió una sombra. Uno de los directores más veteranos, ambicioso y silencioso, aprovechó la ausencia de Leonardo para tramar un golpe de estado. Empezó a reunir aliados dentro de la empresa, ofreciendo ventajas, prometiendo poder y difundiendo la idea de que la era Vasconcelos había terminado. Mientras tanto, en casa, Clara experimentaba sus propios dilemas. Por mucho que se sintiera querida, no podía ignorar la tormenta que se avecinaba. Sabía que los enemigos de Leonardo no descansarían. Y una noche, mientras él acunaba al bebé en sus brazos, ella susurró: «Tus enemigos no solo quieren tu imperio, Leonardo, quieren destruirte, y si pueden, nos usarán para hacerlo». Esas palabras resonaron como una advertencia. Comprendió que no podía abandonarlo todo. Necesitaba encontrar el equilibrio entre proteger a su familia y no perder lo que había construido con sangre y sudor. Pero el público necesita sentir la tensión. Leonardo se debatía entre dos mundos. Por un lado, el imperio que dependía de él. Por el otro, la familia que se había convertido en su razón de vida. Y cualquier paso en falso podía costarle caro. La traición pronto se hizo evidente. Se filtraron documentos, se sabotearon contratos importantes y, en menos de 2 meses, las acciones de la compañía se desplomaron. Los titulares estallaron, el imperio Vasconcelos al borde del colapso, y los directores traidores susurraban a sus espaldas: «Si no vuelve, nos lo quedamos todo». Y aquí viene el gancho poderoso. Cuando Leonardo recibió la noticia, no estaba en una sala de juntas. Estaba en casa abrazando a su hijo. Por primera vez tuvo que elegir: dejar al bebé en brazos de Clara y correr a salvar la empresa, o quedarse y demostrar que no repetiría los errores del pasado. Se levantó lentamente, miró a Clara y dijo con firmeza: «Te prometí que no lucharías solo, pero también le prometí a este chico que tendría un legado del que enorgullecerse. Ahora debo luchar en ambos bandos». Clara simplemente le tomó la mano y le respondió: «Así que vete, Leonardo. Pero recuerda, la verdadera victoria no está en el consejo de administración de la empresa. Está aquí, en casa». La siguiente escena fue como de película. Leonardo entró en la empresa ya no como el frío director ejecutivo, sino como un hombre transformado. Aún así, su presencia impuso silencio. Los directores conspiradores se miraron, sorprendidos, y él, sin rodeos, dijo: «Sé quién eres, sé lo que has hecho, pero recuerda, no es solo el imperio de Vasconcelos lo que intentas destruir. Es la herencia de mi hijo, y nadie la tocará mientras yo viva». La tensión llenó la sala. Algunos retrocedieron, otros mantuvieron la mirada desafiante, pero la guerra apenas comenzaba. Mientras tanto, Clara recibió una visita inesperada en casa. El mismo expareja vengativo que llevaba meses acechándolas. No se atrevió a entrar, pero dejó un mensaje claro: «No escaparás de mí». Este es el final de suspenso perfecto para mantener al público enganchado. Leonardo enfrentándose a traiciones dentro de la compañía y Clara amenazada fuera de ella. 2 campos de batalla, 2 guerras ocurriendo simultáneamente y una sola certeza: su amor se pondría a prueba como nunca antes. Y justo cuando parecía que nada empeorar, Clara descubrió algo que cambiaría por completo el curso de la historia. Mientras revisaba viejos documentos que Leonardo había olvidado en casa, encontró pruebas que vinculaban a su ex socio con la estafa que estaba destruyendo la empresa. Pero junto a estas pruebas se escondía algo aún más siniestro: viejas cartas que revelaban secretos de la propia familia Vasconcelos. Secretos que podrían destruir no solo el imperio, sino también su matrimonio. Si esta parte de la historia te puso la piel de gallina, imagina lo que viene después.
suscríbete al canal ahora y activa la campana, porque los próximos capítulos revelarán secretos guardados durante décadas, traiciones inesperadas y giros inesperados que pueden cambiarlo todo. No te pierdas la oportunidad de seguir este viaje de amor, poder y superación. Clara se quedó paralizada al sostener esas cartas en sus manos. El papel, amarillento por el tiempo, ocultaba más que palabras. Ocultaba verdades que podrían destruir todo lo que creía sobre la familia Vasconcelos. Su corazón se aceleraba. Cada frase era como un golpe, negocios turbios, alianzas secretas y un detalle que la hacía estremecer. El nombre de Leonardo estaba entrelazado con secretos que nunca había revelado. Esa noche, Clara esperó la llegada de Leonardo. Entró cansado pero decidido, dispuesto a hablar de los traidores de la compañía. Sin embargo, al ver su rostro, supo que algo andaba mal. Clara, con lágrimas en los ojos, levantó las cartas y dijo: ¿por qué tuve que resolver esto por mi cuenta? El silencio era ensordecedor. Leonardo tragó saliva. Conocía esas cartas. Sabía exactamente lo que contenían. Eran recordatorios de un pasado turbio, decisiones tomadas por su padre para mantener el imperio a flote y que ahora caían sobre él como una maldición. Y aquí está el gancho poderoso. Leonardo no lo negó. En cambio, se acercó lentamente y dijo: Clara, no te lo oculté por vergüenza, avergonzada de lo que hizo mi padre, avergonzada de haber llevado esa carga. Pero te juro ante Dios, no soy ese hombre. He luchado toda mi vida para no repetir sus errores. Clara quería creer, pero el miedo era real. Si los secretos salían a la luz, no solo podrían destruir la empresa, sino también empañar el futuro de su hijo. En los días siguientes, la tensión entre la pareja aumentó. Leonardo intentó disimular a Clara, pero con cada gesto de silencio, ella se sentía más distante, hasta que, en una cena con inversores, se asestó el golpe de «En gracia». El ex socio apareció, mostrando copias de las cartas delante de todos. El escándalo explotó como dinamita. Los titulares del día siguiente gritaban: «El imperio Vasconcelos construido sobre mentiras». Y aquí viene el clímax suspendido. Algunos aliados se distanciaron, se rompieron contratos e incluso empleados leales comenzaron a dudar. Pero lo que más dolió a Leonardo fue ver la mirada de Clara. No había odio, sino una pregunta silenciosa. ¿Puedo seguir confiando en ti? El público necesita sentir este peso. El hombre que construyó un imperio ahora estaba luchando por conservar lo que más amaba. Una noche, incapaz de soportar la distancia que los separaba, Leonardo entró en la habitación y encontró a Clara acunando al bebé. Cayó de rodillas ante ella y dijo: «No sé cómo borrar los pecados del pasado, Clara, pero sé que quiero construir un futuro limpio para ti y nuestro hijo. Si tengo que renunciar a cada centavo, cada empresa, cada parte de lo que he logrado, lo haré. Simplemente, no me pidas que viva sin ti». Estas palabras la destrozaron por dentro. Clara comprendió que, a pesar de sus errores y secretos, Leonardo estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Y aquí es donde el público contiene la respiración. Clara le tomó la cara y respondió con firmeza: «Si vamos a luchar, luchemos juntos, pero ya no me oculten nada, porque lo que el mundo no entiende es que el verdadero imperio no está en los edificios ni en las arcas. Está aquí, en nuestra familia». Este momento se convirtió en un punto de inflexión. Leonardo decidió afrontar los secretos sin rodeos. Convocó una rueda de prensa, expuso los errores pasados de su familia y se comprometió a reconstruir la empresa con principios rectores, incluso si eso le costaba su puesto. Su valentía desarmó a muchos enemigos, pero también atrajo a otros nuevos. Y aquí viene el gancho que nadie esperaba. Mientras hablaba con el mundo, Clara recibió una llamada anónima en su casa. Una voz fría y amenazante dijo: «¿Crees que puedes cambiar el destino de esta familia? El pasado siempre regresa, Clara, y esta vez te arrebatará lo que más amas». Se le heló la sangre.
El bebé dormía en la cuna junto a ella, inocente, vulnerable. Clara comprendió que la guerra no era solo contra contratos y escándalos, era una guerra por la supervivencia de la familia. Si esta parte te puso la piel de gallina, no te puedes perder lo que viene a continuación. Suscríbete al canal ahora y activa la campana, porque los próximos capítulos revelarán hasta dónde tendrán que llegar Leonardo y Clara para proteger a su hijo, enfrentar traiciones internas y derrotar a enemigos dispuestos a destruir no solo el imperio, sino también su amor. Clara se quedó quieta, el teléfono resbalándose entre sus dedos, mientras la fría voz resonaba en su mente: «El pasado te quitará lo que más amas». De inmediato miró la cuna, donde el bebé dormía plácidamente, y el miedo la invadió. Fue como si de repente se hubiera quedado sin aire en la habitación. Esa misma noche, cuando Leonardo regresó de la rueda de prensa, encontró a Clara sentada junto a la cuna, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Supo de inmediato que algo andaba mal. Clara intentó ocultarlo, pero cuando él insistió, le contó lo de la llamada. Y aquí está el primer gancho por primera vez. Leonardo sintió que la guerra había trascendido todas las barreras. Ya no se trataba de dinero, poder ni reputación. Ahora el objetivo era su familia, su hijo, su alma. A partir de ese momento tomó una decisión radical. Reforzó la seguridad de la mansión, despidió a empleados sospechosos y colocó hombres de confianza en cada rincón. Pero aún así, Clara no podía dormir. Cualquier ruido de la madrugada parecía una señal de que alguien intentaría robarle lo más preciado. Y el público necesita sentir ese peso, el miedo, la tensión, la sensación de estar sobre una bomba de tiempo a punto de explotar. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Leonardo continuó confrontando a los traidores dentro de la compañía, pero su mente estaba en casa, con Clara y el bebé. No lo admitiría en voz alta, pero cada vez que sostenía a su hijo en brazos, su corazón se aceleraba, imaginando que podría perderlo. Y luego vino el clímax inesperado una mañana lluviosa. Seguridad notó movimientos extraños cerca de la mansión. Hombres enmascarados intentaban acercarse. Se desató el caos. Sonaron las alarmas. Los guardias irrumpieron y sacaron a Leonardo de la cama con el corazón acelerado. Corrió a la habitación de su hijo, donde Clara ya abrazaba al bebé, temblando de miedo. El público debe contener la respiración en este punto. Los intrusos no entraron, fueron interceptados por seguridad, pero dejaron un mensaje de video en la puerta de la mansión. La voz era la misma que la de la llamada. No puedes huir del pasado. Cada paso que des, te estaremos observando. El impacto fue devastador. Clara lloró. Leonardo apretó los puños. El hombre que una vez había recibido consejos de millonarios ahora comprendía que su lucha era contra enemigos que no tenían nada que perder. Pero aquí es donde la historia da un giro. En lugar de retirarse, Leonardo decidió contraatacar. Reunió pruebas contra su exsocio, contrató investigadores y comenzó a usar la misma información que lo había convertido en un poderoso director ejecutivo para proteger a su familia. Pero cuanto más investigaba, más secretos oscuros descubría, vinculados no solo a su exsocio, sino también a la historia de su propia familia. Y luego viene el gancho que no deja que nadie abandone el vídeo. Entre los documentos descubiertos, Leonardo halló pruebas de que la madre de Clara, sí, su madre, también había sido utilizada en conspiraciones pasadas, sin revelar nada. De repente, ambos se dieron cuenta de que el destino los unía mucho más de lo que jamás imaginaron. Clara, conmocionada, preguntó con lágrimas en los ojos: ¿es nuestra historia simplemente una repetición de errores pasados? Leonardo le tomó la mano y le respondió con firmeza: no, romperemos este ciclo. Seremos la prueba de que el amor puede vencer incluso el peso de la herencia más sucia. Pero el público debe comprender. Esta promesa no sería fácil de cumplir.
Sus enemigos eran más audaces, el bebé era cada vez más vulnerable, y las revelaciones del pasado podrían quebrantar incluso la confianza que sostenía a la pareja. Y justo cuando parecía que la tensión había llegado a su punto álgido, se desató una nueva tragedia. Uno de los guardaespaldas de confianza de Leonardo fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. En su bolsillo había una nota manuscrita. Si no te rindes, Clara será la siguiente. Este es el gancho más fuerte de esta etapa, Leonardo. Abrumado por la furia, comprendió que su enemigo estaba dispuesto a todo. Y Clara, aún con miedo en el corazón, levantó la vista y dijo: «Si un día me pusiste a prueba para ver si aguantaba 3 meses a tu lado, ahora me toca a mí ponerte a prueba. ¿Podrás luchar hasta el final por nosotros?» Su silencio fue la respuesta, porque Leonardo lo sabía. La guerra apenas comenzaba. Si esta parte te puso la piel de gallina, no dejes de seguir los siguientes capítulos. Suscríbete al canal ahora y activa la campana, porque lo que viene a continuación será aún más intenso. Persecución, revelaciones familiares y un amor puesto a prueba al filo de la muerte. No te pierdas esta historia. Leonardo ya no dormía. Cada noche era un tormento, cada sombra parecía ocultar un enemigo, cada ruido lejano le aceleraba el corazón. La nota dejada en el cuerpo del guardia de seguridad aún ardía en su mente. Si no te rindes, Clara será la siguiente. Eso no fue solo una amenaza, fue una declaración de guerra. Y aquí el público necesita sentir. Leonardo, el hombre que siempre creyó en el poder de la razón, ahora estaba dominado por algo mucho más peligroso: la rabia. Tomó una decisión radical. Ya no esperaría a que sus enemigos atacaran. Esta vez sería él quien los cazaría. Se recurrió a investigadores privados, se rastrearon documentos secretos y en cuestión de semanas, Leonardo descubrió la verdad. Su excompañero no actuaba solo. Tras él se escondía toda una red de hombres poderosos que se aprovechaban de los errores pasados de la familia Vasconcelos. Y aquí es donde el gancho poderoso Leonardo descubrió que uno de los aliados más cercanos de su junta directiva estaba involucrado en el plan. Alguien a quien consideraba leal. La traición se produjo dentro de su propia casa. Mientras tanto, Clara vivía el terror de la vida cotidiana. El bebé, frágil e inocente, se había convertido en el blanco de una amenaza invisible. En cada paseo, en cada salida al jardín, sentía que la vigilaban. Y una tarde, al encontrar una muñeca en la puerta de la mansión con una nota escrita a mano: «El próximo juguete será real», Clara rompió a llorar. El público necesita imaginar este momento: una madre desesperada, un padre en guerra y una familia atrapada por un pasado que insiste en perseguirlos. Esa misma noche, Leonardo reunió a Clara y le dijo con firmeza: «Terminaré con esto de una vez por todas, cueste lo que cueste. Si tengo que enfrentarme al infierno, lo haré. Pero nadie más te tocará a ti ni a nuestro hijo». Clara intentó disuadirlo, pero el fuego en sus ojos demostraba que no había vuelta atrás. El hombre, que una vez la había puesto a prueba para ver si podía aguantar 3 meses, ahora estaba siendo puesto a prueba por la vida para ver si podía luchar hasta el final. Y aquí viene el clímax suspendido. Leonardo organizó una reunión secreta con su excompañero en un almacén abandonado. Fue solo, sin seguridad, con la única certeza de que necesitaba mirar a su enemigo a los ojos. La escena es digna de una película. El almacén oscuro, el eco de los pasos y la figura del ex socio emergiendo de las sombras con una sonrisa cínica. «Finalmente dejaste la mansión dorada para pisar el barro, Leonardo. He venido a acabar con esto. Di lo que tú quieras», respondió con firmeza. El enemigo soltó una risa amarga y dijo: «No quiero dinero, quiero destruirte, y la mejor manera de hacerlo no es quitándote tu imperio, es quitándote lo que más amas». Esas palabras resonaron como puñaladas.
Leonardo dio un paso adelante, agarró al hombre por el cuello y, por primera vez, dejó caer la máscara. Si te atreves a tocar a Clara o a mi hijo, juro que no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderte de mí. Y aquí el público necesita sentir la máxima tensión. El excompañero no se echó atrás. Al contrario, le susurró al oído a Leonardo: así que prepárense, porque la guerra apenas comienza. Cuando Leonardo regresó a casa, Clara lo esperaba. Estaba sudoroso, con los ojos pesados, pero no le contó todo. Simplemente abrazó a su esposa e hijo con una fuerza que parecía protegerlos del mundo entero. Clara, sin embargo, se dio cuenta. Había algo que no decía, y esto creó aún más suspense. En los días siguientes, se produjeron nuevos ataques. El contrato vital fue saboteado. Un coche sospechoso sobrevolaba la mansión y los rumores en la prensa apuntaban a que Clara sería investigada por blanqueo de capitales. El cerco se apretaba cada vez más y la presión aumentaba a cada minuto. Y aquí es donde el gancho final de este capítulo, arréstenlo de una vez por todas. Clara, agotada y sin fuerzas, miró a Leonardo y le dijo: me preguntaste si podría aguantar 3 meses a tu lado. Ahora te pregunto, ¿podrás aguantar toda la vida conmigo contra el 1900 mundo? Leonardo se sostuvo la cara con lágrimas en los ojos y respondió: me resisto a todo, Clara, porque sin ti no puedo resistir nada. Pero el público necesitaba comprender, por muy fuerte que fuera la promesa, la guerra estaba lejos de terminar. El enemigo no descansaría hasta destruir todo lo que estaba construyendo. Si esta parte de la historia te conmovió, no te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete al canal ahora y activa la campana, porque los próximos capítulos traerán persecuciones, secretos familiares aún más oscuros y giros que jamás olvidarás. Su amor se pondrá a prueba hasta el límite. La tensión se había vuelto insoportable. Cada día era un nuevo golpe, cada noche un nuevo miedo. Leonardo, que siempre había creído tenerlo todo bajo control, ahora se sentía como un león rodeado de cazadores invisibles. Pero nada, absolutamente nada, lo conmovió más que ver a Clara dormir abrazada a su hijo, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Lo supo. No era solo la empresa lo que estaba en juego, era la vida de su familia. Y fue en este contexto que surgió una invitación inesperada, una gala benéfica que reunía a la élite de la ciudad. Para muchos, parecía un evento de lujo más, pero para Leonardo era una trampa. Aún así, no podía permitirse rechazarla. Su ausencia levantaría sospechas y sabía que sus enemigos estarían allí, acechando cualquier desliz. Clara, a regañadientes, decidió acompañarlo. Sabía que en eventos como estos, cada mirada, cada susurro, podía convertirse en veneno contra ellos, y el público necesitaba sentir ese suspense. La velada comenzó cargada de tensión, como si el aire en la sala estuviera impregnado de una amenaza invisible. La pareja entró de la mano, atrayendo todas las miradas. Algunos aplaudieron, otros se burlaron en silencio, pero lo que nadie esperaba era que, entre los invitados, el expareja emergiera con una sonrisa triunfante. Se acercó con calma, saludó a Leonardo como si nada hubiera pasado, y delante de todos dijo: veo que trajiste a tu esposa y heredero. ¡Qué valentía! ¿O fue temeridad? El corazón de Clara se aceleró. El bebé, en brazos de una niñera de confianza, parecía ajeno a la tensión. Leonardo apretó los puños, pero mantuvo el control. Sabía que cualquier arrebato en ese momento sería usado en su contra. Y aquí viene el gancho que atrapa a la audiencia durante la cena. Las luces del comedor parpadearon unos segundos. El ambiente cambió al instante. No era solo un problema técnico, era una advertencia. Cuando volvió la luz, la niñera que sostenía al bebé ya no estaba en el mismo sitio. La desesperación fue inmediata. Clara se puso de pie gritando por su hijo, mientras Leonardo, dominado por la rabia, corría por la sala.
empujando a cualquiera que se cruzara en su camino. El público sintió que se le aceleraba el corazón. Entre cientos de personas, el bebé simplemente había desaparecido. El salón se sumió en el caos. Algunos invitados intentaron ayudar, otros simplemente observaban con expresión de asombro, y algunos, aliados del enemigo, reían en silencio ante la escena. Clara lloraba desesperada. Leonardo gritaba órdenes a los guardias de seguridad, pero la sensación era clara. El enemigo había ganado la batalla. Y entonces, minutos después de lo que parecieron horas, una de las puertas del salón se abrió. La niñera entró con el bebé en brazos, asustada, diciendo que la había engañado un hombre que se presentó como el guardia de seguridad de la familia. El bebé estaba a salvo, pero el mensaje era claro: podemos tocar lo que más amas cuando queramos. El público necesita sentir ese peso. Clara abrazó a su hijo como si nunca lo fuera a soltar, mientras Leonardo, frente a todos, miraba a su expareja con una mirada que prometía venganza. Esa noche, de vuelta en la mansión, Clara rompió a llorar. Leonardo, nunca se detendrán, nunca tendremos paz. ¿Crecerá nuestro hijo rodeado de miedo? Él sostuvo su rostro, tratando de contener sus propias lágrimas, y respondió con voz firme: «No, Clara, te juro que no lo haré. Si el pasado insiste en atormentarnos, lo perseguiré hasta enterrarlo de una vez por todas. Puede que tengan dinero, poder y aliados, pero nosotros tenemos algo que ellos nunca tendrán: un amor inquebrantable». Y aquí está el clímax suspendido. Mientras Clara dormía, agotada de tanto llorar, Leonardo fue a la oficina. Sobre la mesa, extendió las pruebas que ya tenía contra su ex socio y sus aliados. Pero entre los documentos, encontró una nueva pista, una cuenta secreta a nombre de alguien inesperado, alguien muy cercano, alguien de la propia familia Vasconcelos. El público necesita sentir el impacto. El enemigo no solo estaba afuera. Parte de la sangre de Leonardo también llevaba traición. Leonardo cerró los ojos, respiró profundamente y murmuró para sí mismo: «Si hasta mi propia familia quiere destruirme, entonces ya no lucharé solo como director ejecutivo. Lucharé como esposo, como padre y como un hombre que no tiene nada que perder». Y el público lo entiende. La guerra está a punto de volverse aún más oscura. Si esta parte te dejó sin aliento, imagina lo que está por venir. Suscríbete al canal ahora y activa la campana, porque los próximos capítulos revelarán traiciones familiares, persecuciones incesantes y un amor llevado al límite del dolor. No te pierdas esta historia. Leonardo pasó noches en vela investigando, cotejando documentos, juntando cada pieza del rompecabezas. Y cuando finalmente salió a la luz la verdad, casi se le para el corazón. El traidor no era un desconocido, era su propio hermano mayor, aquel que todos creían que se había retirado del negocio hacía años. Él estaba detrás de las amenazas, las estafas contra la empresa e incluso del intento de secuestro del bebé. El público necesita sentir este choque. No fue solo una lucha contra el mundo, fue una lucha contra su propia sangre. Leonardo estaba dividido. Una parte de él quería justicia a cualquier precio, pero otra parte temblaba ante el dolor de tener que enfrentarse a alguien de su propia familia. Clara, al enterarse, simplemente le tomó la mano y dijo con firmeza: «No estás solo. La familia que debes proteger ahora somos nosotros tres. No mires atrás, Leonardo. Mira lo que tienes delante». Estas palabras le dieron la fuerza que necesitaba. En una reunión pública, ante accionistas, periodistas y autoridades, Leonardo reveló todas las pruebas. Denunció a su hermano, expuso la red de corrupción y declaró que ya no permitiría que el imperio se viera contaminado por antiguos secretos. La sala quedó en silencio. Su hermano había sido detenido por cargos graves y el peso de décadas se había desvanecido. Pero Leonardo no celebró. Simplemente miró a Clara y a su hijo y, por primera vez,
Sonrió con serenidad. Y aquí viene el clímax final de vuelta en la mansión. Esa misma noche, reunió a Clara y le dijo: cuando te conocí, pensé que te estaba poniendo a prueba. 3 meses a mi lado. Se sintieron como una eternidad, pero yo era la que estaba siendo puesta a prueba, probada por el amor, por el dolor, por la pérdida. Y ahora sé, no necesito 3 meses ni 3 vidas, solo te necesito a ti. Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: y solo necesito que nunca olvides que el verdadero imperio no está ahí fuera, está aquí. Leonardo abrazó a su esposa e hijo, y en ese instante comprendió: el hombre que no creía en el amor había encontrado su mayor victoria, no en las bóvedas, ni en las torres de la ciudad, sino en el corazón de la familia que había construido. El público necesita sentir el frío. El imperio Vasconcelos ha resurgido, ya no sobre contratos y dinero, sino sobre amor, verdad y coraje. Y así termina la historia, pero también deja una promesa, porque en el fondo la vida siempre prepara nuevas pruebas, nuevos dolores y nuevas victorias. Si esta historia te conmovió, no dejes de seguir las siguientes. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque aún tenemos muchas historias intensas, emotivas y sorprendentes que te cautivarán de principio a fin. No te las puedes perder.